continuación se tomará un minuto de silencio por el fallecimiento de don Manuel Gutiérrez Pérez, entrenador del Club Deportivo Villa del Guadalajara. Descansen. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quitan. Bueno, buenas tardes desde el pabellón, desde el Palacio de los Deportes de Gijón, donde vamos a disputar un buen partido entre el Finetworld Gijón y el grupo IMQ de la primera división masculina, del grupo B, pertenecientes a esta segunda jornada de liga de la segunda vuelta, después del apasionante derbi que se vivió ya la semana pasada aquí en el mismo escenario donde jugaban el primero y tercer clasificado. El Atlético Milesina invicto se enfrentó aquí con el Finetworld y cosechó su primera derrota, lo que catapultó a Finetworld a conservar esa tercera plaza y acercarse a tan solo 3 puntos de liderato. Un buen inicio de vuelta que ahora intentarán refrendar nuevamente en esa disputa de otro derbi local entre dos equipos que se conocen al dedillo, el Grupo Covadonga y el Finetworld Gijón. Bueno, por Finetworld Gijón tenemos unas cuantas bajas por fruto de las lesiones que se produjeron en el pasado encuentro y en otro anterior. La más preocupante quizás sea la de Luis Madrazo, que está todavía en fase de exploración, pendiente de resultados. Esperamos que el martes le den ya el resultado. Una lesión en el tobillo bastante compleja. Igual que Pelayo, que fruto de una caída también tuvo otro esguince en un tobillo y tampoco va a poder disputar en el partido de hoy. Aladino sigue convaleciente también. Y a eso se une la ausencia también de Felipe Torrontegui y por lo tanto bastantes novedades que obligaron a primer lanzamiento y lanzamiento al palo, obligaron a Gonzalo Aguirre a incorporar a gente incluso nueva, como es el caso de Mateo, que jugará en su tercer partido, e incluso Escandón también está incorporado del equipo filial. Bueno, ya estamos en marcha, luego repasaremos las alineaciones. Ataca el grupo por medio de Alexis, que intentaba combinar con Pablo González, el Pichichi, el máximo goleador del equipo de grupista. Ataca Alexis, él se lo hizo todo y nuevo balón al palo. Ya van 3 palos seguidos, uno de Finetworld y 2 del grupo. Iván con Diego Cruz, abre para Hugo, que la primera no lo consiguió, pero en esta segunda ocasión Hugo Fernández consigue
consigue batir a Joaquín Colomo. Y ahora el que lo intentaba era Jorge López Cuyás. Y primera parada para José Cardín, que como la semana pasada va a dejar su portería con la persiana bajada todo el partido. Vaya partidazos que se marcaron tanto él como Adrián, el portero de la Vilesina. Bueno, juega Canal con Iván. Canal, lanzamiento de Canal y nuevo palo, cuarto palo del partido. 2-2, van empate a palos. Buena buena parada. Primero lanzaba Pablo, paraba Cardín. El rechace llegó a Víctor Garrido, que haciendo de palomero recogió el balón, el rechace, y elevó el primer gol para el equipo grupista. 1-1. Iván, lanzamiento en apoyo y buena parada. Buena parada para Colomo. Segunda buena parada para Colomo. Un equipo grupista con mucha gente, una buena mezcla de gente veterana y gente joven. Está Pablo, con Jorge, Alexis, juega para Víctor, que él mismo se encarga de transformar y poner por delante al equipo grupista. 1-2. Está Murias con Canal. A ver, Iván, Diego. Van en esa rotación buscando la jugada para lograr ese equilibrio que les permita una ventaja, y otro balón al paso en esta ocasión de Diego Cruz. Y ya van 5. Claro, como en todos los derbis entre Grupo y Gijón, suelen tener mucha gente. Los equipos grupistas, la afición suele venir acompañando a su equipo. Por eso ya hay una buena entrada en el Palacio. Aunque no los vean porque esa grada es frontal, está vacía. Bueno, balón para Cristian Murias, que fue muy bien atajada, y ahora cortó Cuyás. Desaprovechó Finelworth este posible contraataque. Alexis, y fuera el disparo de Alexis. Ahí va Diego Cruz. Iván con Canal, abre para Murias, que tira la cortita, pero se le fue. Salió muy bien Colomo, tapándole mucha portería. Y ahí va, 1-2, seguimos con el 1-2, el minuto 5. Ahí va, y buena acción. Buena acción de Pablo Álvarez. Pablo Álvarez, que eleva 3 los tantos del grupo y de momento dando la sorpresa aquí en el Palacio. Ahí va Diego para Kevin, que es del pivote, bate con claridad a Colomo. Se quedó dolorido en el choque Víctor. Esperemos que no sea nada. Bueno, dos equipos con diferente situación en la tabla clasificatoria. Como decíamos, tenemos a Finetworth Gijón con 25 puntos en la tercera plaza, mientras que Grupo Covadonga está cuarto por la cola, con 6 puntos solamente, de 15 partidos jugados, fruto de 3 victorias y 12 derrotas.
Bueno, pues parece que no fue tanta broma la acción con Víctor Garrido. Esperemos que simplemente sea un golpe, un esguince así caliente y que quede un poco más. Bueno, pues qué buena acción de Jorge Lema. Un jovencito de 17 años que no se lo piensa ni un ápice y como tenga el día de lanzar, van a tener dificultades para pararle. Están dentro de las filas del grupo. Buena acción en defensa ahora del grupo nuevamente, bloqueando el lanzamiento de Finetwork. Y 2-4. Y jugada para aumentar esa diferencia para los grupistas. Ahí va Alexis, juega con Pablo, pero cortó. Juega con Pablo, pero paró José Luis. Segunda buena parada de Cardín. Juega Diego Cruz, Canal. Con Cruz nuevamente, se van pasando el balón, lanzamiento de Iván a la madera, pero el balón rechazado sale favoreciendo a un Hugo Fernández que solo ante Colomo no puede evitar una nueva buena intervención del también joven gijonés de 19 años, Colomo. Protestaban, pero la árbitro principal, María Ángeles Madrazo, del Colegio Cántabro, acompañada de José Carlos Soto, son los colegiados, mandó que continuara la jugada. Alexis, para Raúl Álvarez, lanzamiento y al palo, que finalmente pudo controlar el rebote Cardín. Iván, solo lanzamiento y aunque la tocó no pudo evitar. No pasa nada. Tranquilo, ¿eh? Pues 3-4. Jorge Lema. Y otra para Cardín. Están expeditivos en ataque, pero están encontrando a un Cardín con una buena posición, un buen posicionamiento y parando como el otro día. Ahora error de Alexis en el pase para Jorge Lema. Y balón nuevamente para Finetwork. Cruz, Iván, recoge Canal a una mano y golazo de Canal. Buena por la acción de lanzamiento, pero buena también por la recepción que tuvo que hacer. Otra para Cardín y ahora reclamaban falta, pero el colegiado dice que balón para el grupo. Bueno, 4-4. Vuelven las tablas al marcador después de un par de jugadas, un par de imprecisiones de los grupistas. El grupo Covadonga que permitió que empataran el partido Finetwork. Ahí va Raúl Álvarez para Jorge Lema, se eleva y Cardín. Ahí va Diego y al palo. No está teniendo suerte, ya es al menos su segundo lanzamiento al palo de Diego Cruz.
Y ahora Canal corta bien el balón para Hugo, que se la pasa para que Cristian se plante solo delante de Colomo y marque el quinto gol para Finetwork por parte de Cristian Murias. Una buena jugada que nació del balón cortado por Canal, contragolpeado por Hugo Fernández, y el pase final para que Cristian batiera a placer a Jorge Colomo. Jorge Lema nuevamente y José Luis Cardín, que va de recital hoy. Octava parada. No, es séptima parada. Ahí va Diego Cruz y Colomo. Bueno, pues eso, mira, yo por lo menos no sé lo que pasa cuando el balón rebota en el árbitro. Según parece no pasa nada, porque el balón de Colomo rebotó en la colegiada. Pues yo no sé qué pasará en esos casos. Pero como sea, otra más para Colomo. Y continúa el 5-4. Sale Kevin, se desdobla. Iván para Diego Cruz, abre para Hugo, que al corto Hugo Fernández consigue batir a Colomo. Ya le van a 6 los goles de Finetwork. Alexis. Y otra para Cardín. Vaya recital que está dando, campeón. ¡Y golazo! Golazo de Cardín. Segundo gol de Cardín en la liga de puerta a puerta. Pero en esta ocasión quizás con más dificultad, porque no era que estuviera lanzando a portería vacía, sino pilló a contrapié a Colomo, que estaba ligeramente avanzado, y con mucha habilidad marcó el gol Cardín. Pie de Mateo, sancionado con tarjeta. Mateo, que recordar, juvenil de primer año. Juvenil de primer año que la pasada jornada jugara íntegramente una buena parte del partido. En su segundo partido, hoy es la tercera jornada donde participa con el equipo, que ya lleva, bueno, buena parte de la temporada acompañándoles, pero ahora es cuando ya está entrando en juego, y el partido de la semana pasada tuvo un buen comportamiento. Perdón. Bueno, vamos a reanudar el partido. Saca el grupo. Alexis para Lema, Álvarez, Raúl Álvarez. Son las primeras líneas del grupo en este momento. El balón que ha perdido, que sirve para el contraataque, que Hugo Fernández se plante solo delante de Colomo, haga su tercer gol y eleve a 4 la renta. Pues, si no mal lo recuerdo, estamos hablando ya de un parcial de 6-0, el que le está encajando Finetwork al grupo. Porque quiero recordar un parcial de 4-2, y desde ahí el grupo no consiguió marcar más. Estamos hablando aproximadamente del minuto 6-7, y llevamos 5 minutos en los cuales han recibido un 6-0. Ahí va, y otra más para Cardín en la entrada de José Lastra, que entró ahora.
Raúl se eleva y al palo. Mala fortuna para el joven Raúl. Muchos balones al palo en lo que va de partido. Diego con Iván no se coordinaron bien y perdieron el balón. Perdieron el balón y contraataque para Pablo, que perdió el balón en la acción de Cristian, que para el balón para que se recomponga el equipo. Hugo con Iván. Está Kevin pegándose contra el mundo en el pivote. Quizás sea un partido donde no hay tanta desigualdad. Ahí va Kevin solo y ahí, si primero lo decimos, balón para que Kevin haga su segundo gol. Y otra parada más para Cardín. Esto es un espectáculo. Ya van 10 en esta ocasión a tiro de Alexis. Cruz para Kevin, que nuevamente se pasa rosquita por debajo de los pies de Colomo. Espectacular la acción de Kevin. Kevin Nicolás Santos. Qué gran acción. Parecía que iba a buscar el segundo palo. Movió el brazo como queriendo hacer una rosca, esperando supuestamente eso, buscar ese segundo palo y no. Se lo metió por debajo de los pies de Colomo. Ahí va Raúl con Cuyás. Cuyás para Lastra y casi pierden nuevamente el balón. Pues hay una defensa, unos defensas centrales. Es escandaloso lo de Cardín, señores y señores. Escandaloso. Vaya paradón que acaba de hacer, pie y mano. Se le fue arriba el lanzamiento a Diego Cruz. Bueno, esto puede ser algo escandaloso. Minuto 16 de la primera mitad y ya lleva Cardín 11 paradas. Esto puede ser algo, vamos, épico, como sigan en esta línea. Ahí va Raúl Álvarez y nuevamente al palo. Lo dicho, no están teniendo fortuna, independientemente de otros factores. Ya van como un poco 4 o 5 balones al palo de los grupistas y 2 o 3 de los del Gijón. O sea, hoy es el día de los palos. Diego Cruz con Iván para Canal, que busca y encuentra a Cristian, que se había desdoblado. Pero Colomo también quieren decir que está aquí. Quinta parada para Colomo. Vea un espaladrapo pegado en el balón. Y el correspondiente pegote. Pues nada, seguimos. Minuto 17. Poco más de la mitad de esta primera mitad y de momento domina con claridad este bajón, que bueno, ya se está prolongando al 8-0 el parcial. Sigue anclado con los 4 goles desde el minuto 6-7 de la primera mitad y no consigue entre los palos y sobre todo las buenas intervenciones de Cardín, están minimizando los goles del equipo de allá del Piles. A esos. No, pita falta en el bloqueo.
Pitó falta en el bloqueo en la entrada de Álvaro Paino, que entró en el extremo izquierda. Otro de los jovencitos, Álvaro Paino, 17 años. Y tenemos también a ver, que este tampoco lo teníamos controlado, número 46. Se le va el lanzamiento a Mateo. El número 46, que es Miguel Pujades. Y nada, no tiene el día hoy. Lanzamiento de Jorge Cuyás. Pero bueno, balón igualmente para el grupo. Raúl para Alexis. Nuevamente, ahí va precisamente el joven Paino, pero el de siempre. El de siempre, José Cardín. 12 paradas ya, es impresionante. Qué estado de forma. Ahí va Diego para... bueno, entró, perdona, que no lo había contemplado. Que había entrado con el número 30. Hostias. Gaby Mesa con el número 34. Bueno, pues minuto 20 y sigue ese 10-4, sigue anclado más de 12 minutos sin marcar un gol el grupo Covadonga. Y bueno, también 5 minutos que llevan los dos equipos sin marcar, que eso también es de reseñar. Partido de momento de pocos números. Y sin ser exagerado, sobre todo por el protagonismo de la portería de Finetwork, porque 13 paradas, 13 intervenciones ya exitosas de Cardín. Me va a Cuyás. Jorge Lema primero podía haber incurrido en una posible falta en ataque, y luego en el lanzamiento un poco desequilibrado se le fue muy alto. Ahí va en la entrada de Mateo, que quiso hacerlo todo y que casi lo consigue. Me fue parado en golpe. Gaby Mesa para Diego Cruz, que lanza en apoyo, y otro palo más. Esto es impresionante en el día de hoy. Al menos van 9, pero qué hábil Hugo Fernández. Qué hábil para recuperar el balón. Se queja Chechu Villalea de que si le dio con el pie. Y la árbitro, María Ángeles Madrazo, que no le quiere hacer mucho caso. Diego para Mateo. Gaby, Diego, Mateo otra vez. Ahí va Diego Cruz. Mateo. Y ahora sí que lo ha conseguido Diego Cruz. Después de mucho porfear, muchos palos, consigue batir a Colombo y romper los guarismos, porque estuvieron aproximadamente 10... Tiempo muerto que pidió Chechu Villalea. Pues estuvieron 13 minutos. 13 minutos sin marcar un gol. Sí, sin marcar un gol, efectivamente.
No, 8 minutos, desde el minuto 15, perdón. 8 minutos que estuvieron sin marcar un gol los dos equipos. Pues 11-4. Una jornada que tiene también otra serie de enfrentamientos. Vetusta también está jugando actualmente y recibe al Santoña. Leganés está jugando también y recibe a Torrelavega. Cuatro Valles recibe a Salamanca, empieza a las 7. Nava recibe a Arroyo a las 6:30, empieza. Pereda juega mañana por la mañana contra Soria. Valopal juega contra Camargo a las 6:30. Y la Vilesina que recibe a Demar a las 6 de la tarde. Penalti, gol de Alexis. Bueno, pues rompieron la sequía, casi, pues eso sí que fueron 15 minutos sin marcar un gol. 15 minutos estuvo el Grupo Covadonga con el marcador a 0. Claro, entró ahora Hugo Suárez, lanzó, qué buena la actitud de todos en general en la jugada, y ahora falta en ataque de Cristian Moreas. Entró Hugo Suárez, que hizo una buena acción de recuperar un balón al lanzamiento de Gaby Mesa, y otra más para José Cardín, que vamos a quedarnos sin libreta para apuntar. (11-5). Bueno, se desdobla Paino y recibe para Lema, para Alexis. Entra por el centro, pero entre los dos Valladares que tiene en el centro de la defensa hoy, Cortina y Mateo, es difícil, con los grandes y largos de brazos que son, encontrar un hueco. Recordemos que la falta de Aladino está obligando a la intervención en defensa de Mateo. Hugo Suárez para Iván, que busca otra vez a Hugo y interrumpió con el pie el jugador del grupo. Está Hugo Suárez, Iván. Pasivo y tienen que tirar porque no hay, solo hay un pase más. Al palo nuevamente. Pues no hago la cuenta exacta, pero yo diría que van como 6-6 en lanzamientos al palo en el partido de hoy. Bueno, 11-5. 6 goles de diferencia favorables a Finetwork. Tiene que darle un giro completo al rendimiento el equipo del Grupo Covadonga, porque Grupo IMQ, ahí va, entra y falta en ataque. No, penalti por defensa interior. Penalti por defensa interior. Parecía una clara falta en ataque porque se llevó puestos a los dos defensores en la entrada de José Lastra, perdón. Y va a lanzar Lema. Y gol de Jorge Lema. Ahí tenemos en la esquina al frente Pelayen, compuesta de aficionados, principalmente jugadores de la base del club, que no dejan de animar
Ahí va Lema en contraataque para Paino, que entra solo y bate a José Cardín. Gol de Paino. Y ahora qué buena la acción de Iván Suárez. Pequeño enganchón entre Paino. Pequeña enganchón entre Alexis y Jorge Escandón, que precisamente se estrena hoy. Es el debut de Jorge Escandón. Yo creo que le sanciona los 2 minutos por la persistencia en el agarrón. Entiendo yo. Pues hay que reseñar el debut de un jugador más de la cantera del Finetwork Gijón. En este caso de Jorge Escandón. Jugador que presume de ser muy rápido, de correr contraataques relámpago. Ahí va Raúl Álvarez, poco protagonista hoy en el partido. Precisamente reclamaba Escandón que se le lanzaran en largo, porque esa es su especialidad. Decíamos que hoy Raúl Álvarez está teniendo poco protagonismo, tanto es así que es el primer, o sea, no ha conseguido ningún gol, cuando es el segundo máximo goleador del grupo con 72 goles, por detrás de Pablo González, que lleva 77. Van circulando, iba a levantarse, pero se encontraba con toda la frontal de la defensa de Finetwork y paró Jorge Lema. Ahí va nuevamente el lanzamiento a la de cadera para una más para José Cardín. Intentaba llegar al contraataque, pero en esta vez sí fue bien secundado por los defensores del grupo. Pues estamos a falta de 40 segundos para rematar esta primera mitad con 5 goles de ventaja favorables a Finetwork. Eva Lema y nueva parada de Cardín. Le tiene cogida la medida José Cardín a los lanzamientos de Lema. Ya le ha parado por lo menos 4 o 5. Pero estamos seguros de que el joven Jorge no va a dejar de lanzar por ello. Ahí va Jorge nuevamente. Y lo dicho, Jorge Lema, en el último instante de esta primera mitad, haciendo un buen gol y rebajando a 4 la desventaja de su equipo. Un grupo Covadonga que se ha encontrado con todo un Valladolid en la portería. 16 paradas. Suenan guarismos muy buenos para un final de partido. Pues no, son guarismos solo de esta primera mitad. 16 paradas de José Luis Cardín en esta primera mitad. Y vamos, con eso queda todo dicho. La grandísima efectividad del portero gijonés. 3 goles para Kevin Saltos, otros tantos para Hugo Suárez y 3 también precisamente para Jorge Lema. Vamos a mirar a ver qué resultados profesionales tenemos en esta primera división. Tenemos, supongo que también en el descanso, en Oviedo el Vetusta pierde 10-12 frente a Santoña. 4:30 estará ya en la segunda mitad el Leganés 21-23 pierde frente a Torrelavega.
y nosotros, bueno, aquí el 12-8 de este partido. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso y enseguida estamos nuevamente con vosotros para vivir esta segunda mitad. Hasta ahora. Ataca el grupo por medio de
Bueno, arrancamos el segundo periodo de este interesante partido, de este interesante derbi. Segunda jornada, la segunda vuelta, y Colomo que no quiso que Cristian Murias batiera su portería. Y una parada más para Colomo. Ahora juegan a portería vacía. Recuerden que terminó el primer periodo con la exclusión de Alexis. Primera y única exclusión del partido. Eva Raúl Álvarez. Y cortaba, pero parecía que se perdía el balón, pero no. Balón nuevamente para ellos. Están en pasivo, con lo cual 1-2, ahí va Raúl, que jugaba para que Lastra intentara lanzar, y pues le debe quedar 1 o 2 como mucho. 1 o 2 pases. Ahí va Raúl Álvarez, se eleva y lanza, y otra parada más para Cardín, que no puede evitar que se salga balón de banda. Bueno, ya recuperan los efectivos el grupo Covadonga, que juega con Lema para Lastra, Raúl Álvarez, ahí va, se desdobla Cuyás, entra en juego a Pablo, apagado hoy el máximo goleador, que no consigue batir a un Cardín espectacular. Una más, esto es impresionante. Recordemos también que dentro de los lesionados también está Dani Suárez, el habitual suplente de José Cardín. Y entró por fin, entró de rebote, pero entró el gol de Jorge Lema, lanzamiento de Jorge Lema, dio en el palo, y este se fue a la espalda de José Cardín para que desde ahí llegase a la red. 12-9 a corta distancia el grupo Covadonga, Grupo Miku. El canal para Diego Cruz. Jorge se la pasan a Hugo Fernández, que no sin dificultad, pero consiguió batir a Colomo. Y esto de Cardín no tiene nombre. Ya no tengo adjetivos, me he quedado sin ellos. El lanzamiento de Pablo González. Eva Canal para Kevin. Les favoreció el rebote, volvió para Canal. Iván, Diego Cruz. Lanza y penalti por defensa interior. Penalti por defensa interior de José Lastra. Ahí va Iván. Primer penalti para Iván. Y al palo. Pocos penaltis también. Uno transformado por el grupo Covadonga, por el grupo MQ. Y este fallado por Iván Suárez, el especialista que hasta el día de hoy 121 goles. Ahí va Pablo y bueno, es que ya mete miedo lo de ya mete miedo lo de Cardín, y les obliga a hacer cosas que no están en los escritos. Ahí va Canal solo, y buena acción de Diego Canal, que marca su segundo gol. No debe de estar muy contento hoy Chechu Villaldea, porque no es normal que en el minuto 5 prácticamente de la segunda mitad su equipo todavía no haya llegado ni a los 10 goles. 9 tantos nada más. Alexis se eleva y, como no, otra más para Cardín,
pero él mismo recepciona el rebote del rechace de Jardín. Y consigue hacer el gol. 14-10. Ahí va Canal para Iván. Diego abre para que Hugo no consigue matar a Jorge Colomo, que con una buena intervención salió. Joaquín Colomo, perdón. Está siendo aleccionado por su hermano, también portero, que se encuentra en el banquillo, Mario Fidel Colomo, que como llevan el gusanillo dentro, se encargó. Buena acción de Jorge Lema, lanzando un apoyo por encima de la defensa. Muy buena acción. Decíamos que Mario, pues, además de ser un gran portero, pues lo compagina fue el entrenador del equipo infantil masculino de la selección asturiana. Junto con Kiko, con Francisco Cimadevilla. Ahí va Pablo. Buen gol de Pablo González. Y ahora es Gonzalo Aguirre el que dice: esto no puede seguir así, porque estamos a solo 2 goles de diferencia. Hace un momento estábamos a 5. Parece que está despertando los grupistas. Entiendo que al Gijón le vaya más un partido más controlado, pero es lo que hay. Cuando no estás acertado y cometes errores, pues pasa esto. Bueno, pues seguimos, vamos a comprobar cómo van las cosas. Mientras, en Oviedo el Vetusta 11-14 pierde frente a Santoña. 24-27 pierde en su casa el Leganés frente a Torrelavega. Así están los 2 partidos que se están disputando en este momento. Aparte de este, en poco tiempo ya empezarán a jugarse el Toscada-Fademar, un gran partido. Y a ver cómo responde la Vilesina después del traspiés sufrido por su primera derrota aquí en Gijón la semana pasada. Bueno, saca Gijón, saca Finetwork, 14-12. Y otra pérdida de balón. Alexis para Pablo, que se giró muy bien. Qué bien se ha girado Pablo. A la buena asistencia de Alexis. Y ahí están. Pese a las 15 paradas de José Luis Cardín, el equipo ahora mismo solo tiene un gol de ventaja. Diego Cruz, Canal y Colomo, que dice que también quiere defender su honor y su portería. Octava parada de Colomo y juega Grupo IMQ para empatar el partido. Partido extraño, donde los haya en las diferentes fases que está teniendo. Recordemos que el Grupo Covadonga se pasó 15 minutos sin marcar un gol y que los 2 equipos estuvieron 8 minutos sin marcar ninguno también. O sea, una cosa bastante extraña. Errores, imprecisiones que están generando este 14-13. Vale.
Ahí va Diego Cruz. Canal. Bien sujetado en esta ocasión por Alexis. Y sigue este Siguo, 14-13. Después de que hace menos de 4 minutos el Finetwork ganara de 5. ¡Qué bien se ha revuelto Iván! 2 vueltas seguidas para terminar mandando el balón a la escuadra derecha que defiende Colomo. Buen gol de Iván Suárez. Alexis en apoyo, pero se le fue. Fue buena la intención, pero no fue exitosa la acción. Ahí va, lo que sí fue exitoso fue el robo de balón de Lastra, que deja solo a Pablo González, que si bien se mantuvo en blanco la primera mitad, en esta segunda ya lleva 3 goles. Y Hugo Fernández que da la réplica desde su posición preferida. Nuevamente Pablo está como pez en su salsa en las últimas acciones. Pablo González, el máximo goleador del equipo. Pablo González del Rey. Pues 16-15. Muchas imprecisiones en esta segunda mitad por parte de Finetwork, que está generando que los contraataques, como una más favorecida ahora por el rechace que cayó en el pie, pero una pérdida más de balón para Finetwork en las imprecisiones en pases. Kevin y otro contraataque más que se planta solo José Lastra en esta ocasión para empatar el partido. 16. Diego Cruz está cayendo en una serie de imprecisiones muy grandes el equipo de Finetwork, y eso ha generado el empate a 16. Virtud de tantos goles como contraataques. Les están cosiendo a contraataques el equipo del grupo IMCO. Iván. Y ahora María para Lema. Y ahora 2 minutos para Vialdea, protestando la posible falta en ataque en la acción de Iván Suárez. Contacto lo hubo, pero los árbitros apreciaron que no había no era punible, y por lo tanto subió el gol que marcó Iván. Pero las protestas primero de Iván y luego de Chechu y Vialdea han generado una amarilla para Lema y 2 minutos para Chechu y Vialdea. Ahí va precisamente Lema. Alexis gobernando el ataque del equipo grupista. Ahí va Alexis pegándose con el mundo, y ahora es incomprensible quizás esta acción, porque está reclamando que le dieron en el cuello. Está reclamando que le dieron en el cuello, pero lo que está claro es que Alexis pone su cuello a la altura del brazo, porque es muy evidente la diferencia entre uno y otro. No es que Canal fuese al cuello de Alexis. Pero bueno, volvemos a lo de siempre. Eso sancionaron los árbitros. 2 minutos para Canal. Y balón para el grupo. Ahí va Alexis. Para que entre como una exhalación Lastra. Qué bien lo hizo Alexis, llevándose a la defensa, pasándosela para que Lastra entrara con
vamos, como quiso. Porque tenía un hueco muy bueno generado por esa acción de Alexis. Empate 17. Hay partido, señoras y señores. Ahí va Iván para Gavi. Un jugador como Alexis se la sabe todo. Salió ahora Dani Casavieja. Gavi Mesa intentaba pasársela a Kevin Saltos y una nueva pérdida de balón. Es tremendo el número de imprecisiones y balones perdidos por el equipo gijonés en esta segunda mitad. Bueno, los dos son equipos gijoneses, perdón, por el equipo de Finetwork. Están perdiendo balones de una manera increíble. Ahí va y pues Lastra consigue en el minuto 14 de la segunda mitad adelantar a su equipo. En eso que se llama el yo lo hago bien y el otro lo hace peor, porque es que, o sea, lo está haciendo bien el grupo Covadonga, está aprovechando muy bien todos los contraataques y esas pérdidas de balón que está teniendo el Finetwork, y están siendo cazados una y otra vez en contraataques. Y ahí estamos. Ahora sí que Kevin Saltos consigue el empate. Y ahora nada, reclamaban algo mayor el público, que ahora ya están de tú a tú las dos aficiones. Se le fue el balón ahora en el disparo de Alexis. Y no, decía de Kevin, pero no, fue Iván el autor del gol anterior. Bueno, como sea, empate 18. Ahí va Iván con Canal. Dani Casavieja abre para Hugo, que fiel a su estilo aprovecha con esos grandes saltos que él da para ganar todo un gran ángulo y batir a Colomo. Ahí va Alexis para Lastra, que se le va y llevó un golpe. Los dos se han golpeado porque dio con la cabeza en la rodilla de José Cardín, y eso ha tenido que ser doloroso para Lastra, pero a la vez nada bueno para José Cardín. Se han quedado los dos jugadores tendidos porque no ha sido un golpe menor. No ha sido un golpe menor. Lastra entró como es predecible en este tipo de acciones, y se encontró por el camino con la rodilla de José Cardín. José parece que si ya se recupera. Sí, parece que se recupera, y vemos que Lastra ligeramente conmocionado, pero también sale bien por su propio pie. Bien, me alegro. Pero bueno, lo dicho, son golpes que no son nada agradables. Quítale un poco. Estaba en 11. Bueno, ahí va Iván. Ahí. 13. No.
poco más. Ahí. Ahí va Hugo y nuevamente Hugo Fernández se está convirtiendo un poco en el salvador de estos momentos del equipo con esas acciones. Y ahora había un poco de todo en esa acción, pero bueno, sancionan golpe para el grupo. Lanzaba Alexis, que lleva todo el partido pegándose con la defensa, que le saca entre 30 y 40 centímetros cada uno, tanto Cortina como Mateo, pero Alexis no duda. Gol de Lema. Están rayando la perfección las acciones del grupo Covadonga, porque estamos hablando del 12-8 con el que terminó la primera mitad. O sea, van 11 goles en esta segunda. Qué buena la acción ahora de Gaby Mesa. Y otra para José Cardín. Gaby Mesa. Ah, que es Fuello, perdón. Es Fuello. Que así desde lejos tienen un aspecto casi similar. Son los dos corpulentos. Ahí va Raúl Álvarez y segunda parada de Fuello, tercera parada de Fuello. Qué grande, cómo ha entrado. Sí, señor, Miguel Fuello. 3 intervenciones consecutivas en menos de un minuto, que van a dar alas a su equipo. 21-19. Se le está quitando un poco el susto recibido. Ahora se le va alto el lanzamiento de Iván. Nuevo contraataque. Estos despistes los puede pagar caros. Y en esta ocasión ha sido Cuyás. Hay que bajar rápido. Si no quiere desaprovechar todo el trabajo hecho. 21-20. Pues como decíamos, ahí va Kevin y penalti. Lo peleó bien Kevin Saltos. Y en esta ocasión va a ser Hugo Fernández. Recordemos, un único lanzamiento, el que erró en la primera mitad Iván Suárez. Y pasa el turno para el siguiente, que es Hugo Fernández. Y gol de Hugo Fernández. Ah, no. Me adelanté en la jugada. Movió el pie. Sanción por mover el pie en el lanzamiento, aunque entró el gol. Yo vi el gol y estaba apuntando, pero no. Ahí está Lema y golpe. Pues 12-9 es el parcial de esta segunda mitad. Ahí va Raúl Álvarez. Y nuevamente Fuello, cuarta parada, pero en esta ocasión se precipitó el joven Miguel, el joven Fuello, jugador de 21 años. Y estropeó un poco la buena acción que había hecho por ese lanzamiento precipitado.
Ahí va, lanzada por abajo, pero le tiene tomada la medida a ese tipo de lanzamientos a Lema. En esta ocasión fue Fueyo, pero le ofrecía el cambio a Cardín, pero debe ser que está ligeramente dolorido o que como lo está haciendo tan bien, nos dice, sigue tú. La cosa es que 21-20 ataca Finetwork. Faltan 8 minutos. Ahí va Canal. Le lanza al Manguillé un poco. Sabedor del golpe intentando sorprender. Otro ataque para Finetwork. Ahí va Diego Casavieja. Dani Casavieja, perdón. Canal, qué buena la ha hecho. Qué buena, con qué determinación lanzó ese balón que salió como un verdadero misil. 22-20, 7 minutos para el final del partido. Queda mucho partido. Ahí va Lema, a punto de perder, pero sigue con el balón. Lema. Sergio Rodríguez, que entró en el lateral izquierdo. Zapaino, Sergio Rodríguez, Lema, Alexis, Lastra y Cuyás. Y por el otro lado, Canal, Mateo, Cortina, Gaby Mesa, Iván Suárez y Hugo Fernández. Y como novedad, pues Fueyo en la portería, que lo está haciendo muy bien. Y ahí vemos a Ángel, que es el hombre que todo lo hace. El lutillero, el gran Ángel. Gelu para los amigos. Ahí va Alexis. Ahora sí que entró como un cañón Alexis Fernández para poner el gol. 22-21 y sigue esto que arde. Ahí van los Diegos. Dani, Cruz, Canal. Nuevamente sale. Salió Kevin. Ahí va Diego. Canal buscaba levantarse. Golpe. Iba a levantarse, pero en primera instancia se pusieron toda la defensa enfrente de él y por eso cambió de idea. Ahí va Cruz. Casavieja. Bien sujetado por la defensa y sigue en juego el balón. Casavieja, había un pasivo y Banda por rebote en el bloqueo. Sigue el pasivo. Tendrán un pase a lo máximo. Y otra falta. Pues van a tener 1 o 2 pases como mucho. Ahí va Diego Cruz, Canal. Y entre Colomo y el palo provocaron que se saliera el balón. Y 22-21. Juega el grupo para empatar. Juega el grupo IMQ para empatar el partido. Ahí va Lema. Y bueno, si antes estaba Fueyo, o sea, si primero estaba como un señor en la portería, Cardín. Ahora Fueyo, vamos, desde que ha salido se está haciendo el amo de la portería. Dice él que yo también sé parar. Ahí va
Cruz, Iván Suárez, Canal, pero se ha cambiado de brazo, por lo tanto tiene que volver a su sitio natural. Y Cruz, que tiraba en apoyo, lo recupera, pero le pisan pisando dentro. Otra balón que no sabe aprovechar Finetworth. Y Jorge Lema, que se pegó con todo y con todos. Chocó primero con Canal, luego con Cruz, chocó con todos. Ahí va. ¡Qué buena acción! ¡Qué buena acción de Pablo González para elevar el empate! 22, empate a 22. Ahí va Canal. Gaby Mesa y Colomo, pero penalti. Y probablemente 2 minutos en la acción de Alexis. No, 2 minutos y tarjeta roja. El veterano jugador Alexis Fernández, 38 años, todo coraje y todo pundonor, que se retira. Y ahí va Iván para transformar Iván Suárez el penalti. Pues a tirar de heroica para el grupo después de remontar el partido. Y ahora va a jugar prácticamente los 2 minutos que restan con un hombre menos y con un gol de desventaja. A la par, Finetworth, pues obviamente tendrá que intentar aprovechar esta ventaja. Vamos a ver. Sigue en juego el Vetusta Santoña. Cuidado, empate a 21 de momento, todavía no ha acabado. Leganés Torrelavega 25-28 y el que sí está en juego ya es el Toscaf Atlética contra la de Mar y van ganando los avilesinos 12-8, partido que empezó a las 6 de la tarde, por lo tanto están en juego en la primera mitad. Bueno, pues 2 minutos y 2 segundos de partido. (23-22). Juega sin portero ahora mismo el grupo Covadonga, grupo IMQ. Salió Raúl Álvarez. Un poco desdibujado al joven Raúl en el día de hoy. Y que lanzó precisamente y se encontró con Fuello. Pero lanzamiento en golpe. Y ahí está. Balón para el grupo IMQ. Lanzamiento de Lema y gran gol de Jorge Lema por toda la escuadra. Por toda la escuadra el golazo de Jorge Lema. Séptimo gol para él. Séptimo gol que ya lleva 67 en lo que va de liga. Empate, 1 minuto. Ahí va
Hugo Fernández y se encuentra con un Colomo espectacular en el lanzamiento, donde es un maestro el amigo Hugo Fernández, pero Colomo es mucho Colomo, aparte de grande. Y ahora está jugando el grupo Covadonga con un hombre menos, pero puerta vacía, para intentar ponerse por delante, igual incluso poder llevarse el balón. Pierde el balón, juega 20 segundos todavía, dispone, tiempo muerto que pide Finedward. Tiempo muerto que pide ahí ligeros, porque no sabemos muy bien las protestas de unos y otros. Y nada. Nada, al final no pasa nada. Protestaban airosamente los Checho y Vialdea, pero al final no pasó nada. Y va a disponer de 18 segundos para jugar Finedward, intentar hacer un gol y de paso llevarse los 2 puntos de este partido, que tiene mucha lectura, muchas lecturas por una parte y otra. La verdad que el principio de esta segunda parte de Finedward no va a pasar a la historia por la cantidad de imprecisiones y errores que han tenido. Y juega Finedward con estos 18 segundos por delante. Pabellón está totalmente expectante. Y balón, Diego Cruz. Ahí va, saca Diego Cruz para Canal. Iván, Cruz, Canal nuevamente. Ahí va, Iván, lanzamiento de Iván y se va fuera. Y queda en empate este partido, que quizás no esté de agrado para la afición local, pero que a la par está siendo un buen resultado por la combatividad que ha demostrado el equipo grupista. Bueno, vamos a bajar a hacer alguna entrevista, así que no se retiren, que enseguida estamos aquí con vosotros.
Checho. Checho. Bueno, vaya, Checho Villalea. Partidazo raro, pero partidazo, ¿no? Sí, raro, porque fueron dos partes bien diferentes, ¿no? Yo creo que estábamos bien y muy serios hasta la lesión de Víctor Garrido, yo creo que eso nos trastocó y nos hicieron ahí un parcial con la lesión, 9-0 me parece que fue, hasta 11-4, ahí paramos el partido dos veces, dos tiempos muertos y nos rehicimos, ¿no? 12-8. Y la segunda parte totalmente diferente, yo creo que en la segunda parte hemos estado francamente bien en todos los aspectos. Sí, tuvisteis 12 minutos prácticamente sin Sí, meter sí, ningún gol, sí, o sea, una cosa... Y bueno, sí. Bueno, los dos equipos, que hubo sí. 8 minutos en que no marcasteis ni un yo solo creo gol. que los dos porteros estuvieron muy bien, ¿no? Cardín y Joaquín. Cardín fue No tremendo. no sé cuántas paró, pero muchas, ¿no? 17, 18, y eso que tuvo 10 minutos sin jugar. Sí, y Joaquín también, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que... Joaquín 11 o 12. Sí, creo que... Bueno, que fueron la clave, ¿no? Los dos porteros. Y por eso ha sido un resultado tan corto, ¿no? 23-23. Pero bueno, para nosotros es un punto de oro en una pista dificilísima contra uno de los favoritos a jugar la fase de ascenso. Bueno, seguís con esa integración de toda esta gente joven que viene de atrás. Ya vemos que hay gente ya muy asentada que están tirando, ¿no? Tenemos 7 juveniles, ¿no? Y además que están jugando prácticamente todo, ¿no? Tenemos gente ahí como Jorge Lema, como Raúl, como Sergio, Paino, y bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Trabajamos la base y la cantera para que algún día puedan llegar al equipo de arriba y hacerlo bien como están haciendo. O sea que muy contento por el resultado y por el trabajo de todos. Y luego los eternos como Alexis, ¿no? Alexis, hay que hacerle un monumento, ¿no? Tiene 38 años, parece un chaval, o sea que sí, nos está ayudando. Lo vive, vamos, con una intensidad que... Lo que nos ayuda Alexis lo sabemos él y nosotros, ¿no? Que es sensacional. Bueno, empezó la segunda vuelta. ¿Cómo ves esta segunda vuelta? Bueno, pues esperando a recuperar a Marcos Méndez, ¿no? Que es un jugador muy importante, que ya lleva 4 meses y medio prácticamente, y es un jugador muy importante, ¿no? Y nosotros vamos a pelear ahí con Nava, con Arroyo y con Camargo, ¿no? Entonces son los partidos que tenemos que dar el do de pecho y yo creo que este punto nos viene muy bien. Pues enhorabuena y nada, a darle. Muy bien, gracias. Gracias, Checho. A ver si vemos a Gonzalo. A ver si... tenemos algún jugador más. Queremos interesarnos sobre todo porque Cardín estaba ligeramente golpeado. Han entrado todos para allá, para la grada, o sea, para el vestuario. Entiendo que los jugadores estuvieran un poco enfadados por el devenir del resultado, pero bueno, los partidos hay que terminarlos. Vamos aquí a Luis Madrazo con la muleta, que como decimos pasado mañana tendrá que poner, a ver qué le dicen, qué resultados les dan. Pues nada, hoy parece ser que vamos a tener poca fortuna en el tema de entrevistar a Gonzalo. Como lo hacemos otras veces, no hay problema. Bueno, pues lo dicho, este empate de un buen partido deja diferentes opiniones para los dos equipos y que nada, por el siguiente partido. Bueno, pues lo dicho, buena tarde a todos y nosotros nos vamos al siguiente partido. Si quieren acompañarnos, nos vamos al balonmano femenino, balonmano plata, balonmano Gijón contra el SAR Roda Vigo.